Lo más maravilloso que el hombre puede experimentar es poder conocer a Dios y luego poder adherirse a Él conforme a su plan e ir en pos de Él, ¿no? Jesús dijo: venid en pos de mí. Y bueno, el mensaje de hoy tiene que ver un poco en ese sentido, porque el mundo, la sociedad, las personas van en pos de, a veces, la búsqueda de la tecnología. El fin y la meta es tener los últimos productos tecnológicos, es conocer más en cuanto a la ciencia, pensar que la medicina va a ser la respuesta a su necesidad, la arqueología, para descubrir un poco el pasado y saber más quiénes somos. El conocimiento y la investigación, ¿no?, del universo y todo lo que tiene que ver con una búsqueda incesante que hay en el hombre en cuanto a descubrir la verdad, al menos las preguntas que hay en todos nosotros. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y eso es lo que cada uno de nosotros, del hombre inteligente capaz de hacerse preguntas a sí mismo y buscar respuestas, pues nos hacemos, ¿no? Lo cierto es que hay un hambre y hay una sed de ser saciados, pero no solamente hambre y sed en el paralelismo ¿no?, de que cuando tenemos hambre comemos, cuando tenemos sed bebemos. El hambre y la sed, que de alguna forma son sentidos naturales que hay en el hombre, pues nos ayudan a entender cuál es nuestra necesidad, ¿no? Está el dolor. Si nosotros no sentiríamos dolor, pues sería muy complicado. No sentir dolor es que si tú tienes un accidente y no te das cuenta que te duele un brazo partido, pues al final, ¿qué ocurre? Pues que te puedes morir por no sentir dolor y por no darte cuenta de dónde está el problema. El calor también. Si no sentimos y tenemos noción de si hace frío o hace calor, pues tanto el frío como el calor nos puede matar. Entonces las sensaciones, ¿no?, físicas que experimentamos a nivel normal, pues también hay unas sensaciones espirituales las cuales no nos podemos olvidar, ¿no? Así como en lo natural tenemos sensaciones físicas que nos alertan de problemas, circunstancias o situaciones, pues también tenemos hambre y sed de lo espiritual, que nos alerta también de que hay una necesidad interior y que hay algo, ¿no?, que tenemos que hacer para saciar ese deseo y ese anhelo que hay en el hombre de descubrir cuál es el problema. El diagnóstico. La gente van a los psicólogos, las personas toman ansiolíticos que tienen que ver a veces con el estado mental, las situaciones de ansiedad y frustración que a veces la vida da. Pero todo eso a veces vivirlo sin un sentido, pues produce más dolor y más frustración, ¿no? Así que también en lo espiritual necesitamos una respuesta a nuestra alma y que tiene que ver no solamente con lo que sentimos interiormente, sino tiene que ver también con entender y conocer quién soy y por qué estoy sobre la tierra y a dónde voy. Y bueno, eso es de lo que se trata un poco el mensaje del Evangelio, ¿no? Así como cuando comemos y bebemos se sustenta nuestro cuerpo, también en lo espiritual tenemos que comer y beber aquello que Dios ha preparado para que nuestra vida espiritual y nuestro concepto de vida y de propósito sean satisfechos.
y hay mucha falta de satisfacción, hay mucha ansiedad. El otro día lo dije, una mañana me desperté y oía como un murmullo de ansiedad, de angustia, de vacío, y es la representación de nuestra sociedad, una sociedad que vive sin alimentarse correctamente y cuyo desequilibrio, el cual vemos, es notorio, ¿no? No hay respuestas, ¿no? Entonces Jesús dice, ¿no? Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, las cargas, las dificultades de la vida y todo lo que el hombre experimenta hoy en día no lo puede llenar la meditación trascendental, el yoga, filosofías varias, sino Jesús dice, venid a mí. Él es el médico, Él es el psicólogo, es el terapeuta, Él es el sanador. Y Él es el único que realmente puede obrar en nuestra vida, de tal forma que podamos depositar las cargas en Él. Pensando que la vida se va, yo ya casi me voy a prejubilar y digo, bueno, pero ¿dónde se me ha ido la vida? Pero ¿cuántas personas viven durante años con trabajos y cargas que al final les hunden, no pueden sucumbir a la realidad espiritual, mental que viven? Pero Jesús dice, venid a mí los trabajados y cargados. Y yo tengo que decir que si alguien me ha sustentado, alguien me ha guardado, alguien me ha cuidado, alguien en quien he podido ir y depositar mis cargas, ese ha sido Jesús. Y es el Jesús que quita nuestras cargas y nos da paz y descanso, porque Él sabe que lo necesitamos como seres humanos, ¿no? Que sufrimos, padecemos, tenemos problemas, tenemos retos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando Jesús dice que yo doy la paz que el mundo no da, hoy en día la sociedad materialista y tecnológica parece que quiere presentar que la paz la puedes conseguir a través de todo lo que puedes adquirir. Pero es una falsa paz. La Biblia habla de la falsa paz, la paz que no es la paz de Dios. Es la paz basada en la propia confianza, basada en la propia sabiduría humana, pero que luego falla. Pero Jesús dice, yo doy la paz que el mundo no da. El mundo, la sociedad, todo lo que vemos a nuestro alrededor no da la paz que Jesús da. Apariencia, ¿no? Pero sin embargo, pues es lo que hay, ¿no? El mundo no da paz. La gente cada vez toma más ansiolíticos para dormir, más tranquilizantes. La gente busca en las drogas para avivar los sentimientos y los deseos de tristeza, de angustia. Busca pasárselo bien con sustancias, etcétera, etcétera. Es un engaño, porque eso no trae paz, eso trae depresión, locura, desequilibrio en las personas. Y los jóvenes que se entregan a ese tipo de consumo de sustancias experimentan en el tiempo tremendas locuras y vidas desordenadas, llenas de sufrimiento. ¿Por qué? Porque pensaban que una sustancia le podía hacer feliz y sin embargo el veneno mortal. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. La luz del mundo, no está hablando que es una sola simplemente luz, es la luz del mundo, aquella luz que alumbra este mundo. Y la luz es sinónimo de seguridad, porque cuando no vemos, ahora cuando vemos, ver la luz transmite paz, transmite seguridad, buenas sensaciones. Y la Biblia dice que este mundo está en tinieblas, significa que hay personas que parece que creen que ven, pero sin embargo están en tinieblas. No ven. Caen una y otra vez en las mismas cosas y se dejan llevar una y otra vez en las mismas experiencias y es un círculo vicioso. Pero cuando miramos a Jesús, que es la luz, Él nos puede sacar de nuestros errores, nos puede sacar
de nuestro enfoque incorrecto. Nos puede sacar de los pensamientos que nada tienen que ver con sus pensamientos. Él nos da la luz para que nosotros podamos ver y podamos caminar, de tal forma que no tropecemos en el camino, sino que Él nos guía por caminos seguros, donde podemos ver qué es bueno, qué es lo que no es bueno, qué decisiones tomar, etcétera, etcétera. Y esto nos da una garantía de futuro, ¿no? La garantía está en que podemos ser saciados no solamente en lo espiritual, podemos ser saciados en la verdad, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad nos da paz, la mentira al final nos lleva a la distorsión de la realidad y a un fraude, ¿no? Cuando Jesús dice que Él es la verdad, significa que en Él podemos encontrar respuestas seguras a nuestro intelecto. Podemos encontrar respuestas seguras para poder avanzar en la vida. Y también en este mismo versículo de Juan dice que Él es el camino el que podemos andar y tener un final dichoso, un final feliz, como la Biblia nos enseña. No caminos tortuosos, caminos torcidos, caminos llenos de trampas donde una y otra vez repetimos la misma historia, sino el camino que lleva a la vida. Y Él dice que Él es la vida que necesitamos, la vida que de alguna forma sentimos que la hemos perdido en algún lugar. Cuando encontramos a Jesús, encontramos la vida. Así que la experiencia de muchos de nosotros es que hemos vivido mucho, intensamente, muchas cosas, nos hemos entregado a diferentes aspectos de la vida, lo que nos ofrecía en ese momento, pero cuando encontramos a Jesús encontramos la vida, una vida auténtica, natural, que viene por Él mismo y que no tenemos nada que hacer ni nada que esforzarnos. Él nos la da gratuitamente. Entonces, una de las bienaventuranzas de Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. Claro, bienaventurados los que tienen hambre y sed serán saciados, pero Jesús está promoviendo su mensaje. Él está promoviendo su doctrina a los discípulos. Él les está diciendo todo lo que Él piensa, lo que Él tiene, lo que Él quiere ofrecer. Y les está diciendo que el que tiene realmente hambre y sed de algo auténtico, algo que no va a ser pasajero, lo va a encontrar. Dice: serán saciados. Cuando uno come o bebe y come abundantemente, es saciado, está satisfecho. Es un buen sentimiento porque has hecho caso a tus sentidos físicos y has comido porque tenías hambre y ya no la tienes. Y has bebido porque tenías sed y ya no la tienes. Pero Jesús dice que el que tiene hambre y sed, Él tiene realmente la verdadera saciedad. Seremos saciados si le buscamos a Jesús. Seremos saciados en todos los sentidos, ¿no? En el aspecto de nuestras emociones, de nuestro espíritu, de nuestra mente, el conocimiento de su verdad y entender que a través de Él tenemos la vida. Y el otro día hablábamos de la vid verdadera. Cuando estamos adheridos a la vid, la vida de Jesús fluye. Pero claro, tenemos que estar adheridos a Él, porque de Él viene la vida, de Él viene el torrente de vida, de Él viene pues todo lo que tiene que ver con que necesitamos ser saciados. El Salmo 42, 1, 2, bien lo conocemos, ¿no? Que vamos a leerlo porque vamos a leer todo lo que dice, ¿no? Salmo 42.
Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y la clave es, dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Él? El salmista está diciendo que tiene hambre, pero tiene hambre de Dios. Tiene hambre y sed de lo que Jesús dice en que seremos saciados. Entonces, venir a Jesús tiene que ver, a través de Jesús podemos recibir, pero tenemos que clamar, tenemos que experimentar esa necesidad. Tenemos que ver que necesitamos comer y beber de Él para ser saciados. El ciervo brama. Un bramido es como una angustia interna de que algo tiene que descubrir. En el hombre hay esa angustia interna, que hay algo que tiene que descubrir, que tiene que saciar esa sed y ese hambre, que no lo recibe en ningún lado, que no lo recibe en ningún sitio, por mucho que coma y beba en las corrientes de este mundo, en los arroyos de este mundo. Hoy en día también vemos problemas en la sociedad con la comida, ¿no? La contaminación de la comida. Situaciones en que el hecho de comer algo significa la muerte. Ahora, ¿cómo se llama esa enfermedad? La difteria, ¿no? Sí. Y también hay países que, como no tienen agua, tienen que beber de las charcas. Y eso les produce muchas enfermedades y parásitos. Cuando nosotros comemos de la corriente de este mundo y bebemos del agua sucia que esta sociedad ofrece, lo único que produce en nosotros es muerte. No realmente no nos sacia, sino el resultado es la muerte, ¿no? El agua contaminada también mata. Pero Jesús dice que la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Jesús es esa comida que nosotros tenemos que comer, es ese alimento que nosotros tenemos que recibir y es la única comida que va a traer sanidad a nuestro cuerpo y es la única bebida que va a traer alivio, frescura y va a darnos la capacidad de seguir viviendo libres de toda contaminación, libres de toda suciedad. Así que hambre y sed es lo que tiene el hombre. Hambre y sed es lo que nosotros deberíamos de experimentar. Vamos a leer en Juan 6:53, que él dice también: Juan 6:53. Dice Jesús mismo, para que la gente en la que se rodeaba podría entender, Jesús les dijo: de cierto os digo, si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús no está diciendo que tenemos que comer literalmente su carne o beber literalmente su sangre.
sino que está diciendo que tiene vida aquel que cree en esa obra de la cruz del Calvario y reconoce a Jesús crucificado por sus pecados, y que el pecado es el problema que hay en el hombre que hace que el hombre que esté insatisfecho. Pero su sangre es la única que nos puede limpiar. El agua pura y limpia hace bien, pero la sangre de Jesucristo nos purifica, nos limpia, y eso hace que seamos personas nuevas, renovadas. La sangre de Jesucristo hace que los traumas, los dolores, las angustias, las frustraciones pasen y seamos nuevas criaturas en Cristo. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos comer y beber su sangre, ¿no? Versículo 35 de este mismo capítulo. (6:35) dice que Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Claro, nosotros cuando comemos al día siguiente tenemos que volver a comer. También tenemos que acercarnos a Dios, pero nunca habla de una plenitud, habla de un futuro, de una eternidad. Nunca tendrá hambre. Porque adherirse a Cristo y comer su carne, beber su sangre, tiene que ver con la eternidad y tiene que ver con la vida abundante constantemente que podemos acercarnos a Él. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Jesús no nos echa fuera a pesar de lo pecadores que somos. Jesús no nos desecha a pesar de que no nos merecemos absolutamente nada. Pero si venimos a Jesús, Él no nos echa fuera, tal como estamos, con nuestros errores, con nuestros pecados, con todo aquello que hayamos podido hacer mal. Podemos empezar a tener una nueva vida en Él. Así que depende si tenemos hambre o tenemos sed. Porque cuando un niño no tiene hambre, o cuando tú mismo no tienes hambre, es que tienes algún problema. O tienes fiebre o estás enfermo, ¿no? Y hay un problema en el hombre que no tiene hambre y sed de Dios, porque tiene un problema, y el problema es que ignora, no quiere, no busca, y por lo tanto sus sentidos espirituales están dormidos. No tiene hambre y sed de Dios, tiene hambre y sed de juergas, de proyectos personales, de adquisiciones. Tiene hambre y sed de plenitud, de buscar en un sinfín de cosas. El problema es que tenemos que despertar nuestro hambre y nuestra sed de Dios, ¿no? Y cuando despertamos en el hambre y en la sed de Dios es cuando buscamos a Dios. Yo creo que a algunos de nosotros nos pasó eso en el pasado. Dios despertó en nosotros esa necesidad de buscarle, pero de buscarle con intensidad, buscarle con deseo profundo, con voluntad, sin dar el brazo a torcer, deseosos de conseguir la vida y la verdad que tanto hemos anhelado en nuestra vida, ¿no? También en el creyente a veces desaparece este hambre y sed. Yo creo que para nosotros como Iglesia podría ser quizás un énfasis que creo que el Espíritu Santo también quiere darnos. Cuando no tenemos hambre y sed de Dios como creyentes, hay algo que funciona mal. Se nos pasa el día buscando, haciendo, generando proyectos, y todo eso lo tenemos que hacer, pero tenemos que venir a la fuente y tenemos que venir a aquel que puede seguir dándonos satisfacción y plenitud. Bien lo dice en Mateo 13:22,
que el afán de este mundo y el engaño de las riquezas trae falta de hambre y de sed de Dios. Y también dice Lucas, que es una de las que no lo dicen los demás evangelios. Y esto, hermanos, yo creo que tiene que ver con los deseos de la carne. Dice en Lucas 8:14 que los placeres de la vida apagan el hambre y la sed de Dios. Los placeres tiene que ver con nuestro cuerpo, tiene que ver con nuestros deseos, tiene que ver con nuestras concupiscencias, tiene que ver con nuestro anhelo de conseguir, de adquirir, de tener, satisfacer nuestros deseos. ¿Y cuántos placeres ofrece este mundo? Están muy cerca, los puedes abrazar, los puedes acariciar, pero hermanos, no podemos entregarnos a los placeres de este mundo, porque el hambre y la sed de Dios se apaga y morimos. No hay vida espiritual, no hay fruto de ese contacto con Dios. Así que cuando se acaba el hambre y la sed de Dios y no comemos de Dios, morimos espiritualmente. Bien, el otro día nos exhortaba la parábola de la viña, que el que en mí no da fruto será cortado. Creo, hermanos, que debemos de orar en una dirección, que seamos sensibles a la obra del Espíritu Santo, para que veamos nuestra gran necesidad que tenemos de una dependencia de Dios, una dependencia absoluta de Dios. Y no estemos tan pendientes en lo que voy a disfrutar, en lo que voy a conocer, en lo que voy a hacer, sino más bien ver nuestra necesidad. Romanos 8:5 bien habla un poco de esa lucha, ¿no? Que es la lucha, Romanos 8:5, que habla de viviendo en el Espíritu. Dice 8:1, vamos a leerlo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Nuestros pecados han sido perdonados, Él nos ha limpiado con su sangre. Si Dios nos llama hoy, nos vamos con Él, ¿no? Entonces, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la diferencia, ¿no? Versículo 3, porque lo que era imposible, vamos a pasar al 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Tiene que ver con una conciencia y un deseo. Si uno es espiritual, piensa en las cosas del Espíritu, busca a Dios, tiene hambre y sed de Dios, anhela de Dios, quiere cambiar, quiere ser transformado, quiere conocer la voluntad de Dios para su vida, quiere saber qué Él va a hacer para él, cómo servirle, qué dones desarrollar. Nos ocupamos del Espíritu, cómo ser más santos, cómo agradar a Dios. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Claro, porque si no tengo hambre y sed de Dios, muero. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es ese adherirse a Cristo, acercarnos a Él, quebrantarnos y buscarle de todo corazón. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive
a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esto es lo que necesitamos, hacer morir las obras de la carne, anular y que mengüe toda obra de la carne y dar lugar al Espíritu y a la vida de Dios en nosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese Abba, Padre, ese anhelo que el Espíritu pone en nosotros, porque hay una realidad, es el Espíritu Santo quien nos ayuda a conocer a Jesús, quien nos abre los ojos, quien nos muestra quién es nuestro Padre Celestial. Y es el Espíritu Santo en nosotros el que nos ayuda a clamar, ¡oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Aquí estoy. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es que nos ayuda a clamar a nuestro Padre. Y es lo que Dios quiere, que estemos ahí, en el altar, dispuestos a sacrificar cualquier pecado, cualquier tendencia, cualquier situación específica y llorar por nuestra necesidad. Porque Dios es el único que nos puede cambiar. En nosotros hay mucho de héroes, hay mucho espiritual, pero en nosotros hay mucho de villanos, hay mucho del otro. Y alguien tiene que ganar la batalla. ¿Quién va a ganar? Pues tenemos que dar lugar al Espíritu Santo. El Salmo 81 pues habla un poco también de eso, de tener hambre y sed pues de justicia. Pues dicho esto, lo que necesitamos pues es, identificar, reconocer. El hermano ha dicho aquí el ayuno, la oración. ¿Dónde vamos a sacar tiempo en nuestra vida? Tenemos que trabajar 8 o 10 horas, tenemos que atender a una familia, tenemos responsabilidades sociales, surgen problemas, tenemos que atender a 1000 cosas, nuestros hijos, ¿no? Ya sabéis, las que estáis criando, lo que eso significa. Pero tiene que haber un altar, aleluya, un altar ahí que no se tiene que quitar. Y ahí buscar aquel que sacia y llena. Y las cosas que tú no puedes hacer por fuerza, ni por sabiduría humana, déjaselas a Dios, porque Dios es el que va a actuar. Esa ha sido la experiencia de nuestra vida, Maite y mía, al menos nuestros 35 años de ministerio. A veces estamos tan temerosos por esto, por aquello, por lo otro, y todo nos absorbe. Y no, ¿dónde está el altar? En el hogar, la búsqueda de Dios. Hermanos, hay que desconectar, hay que dejar todo allí y empezar a buscar a Dios, porque Dios hace las cosas y a veces sin que tú muevas un dedo. Y yo tengo historias que no la voy a contar ahora porque os vais a aburrir. Así que solamente, hermanos, nos toca clamar a Dios. Ay, no sé si John está con los niños, no sé si podríamos cantar ¿qué os parece si pedimos a Dios que nos ayude en esta dirección? Tenemos
¿Cuántos hermanos necesitéis oración en esta área, en esta situación? Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude, ¿no? Y clamar a Él, es verdad, Dios, cuán lejos estoy de ti. Oh Dios, cuánto estoy viviendo mi vida y no estoy dando lugar a tu vida en mí. Vale, pues oramos por eso y luego vamos a orar por alguna otra petición. Bien, pues yo voy a orar y pedir por esa situación de necesidad. Padre Celestial, te damos gracias que podemos acercarnos a ti confiadamente sabiendo que tú no nos echas fuera. Pecadores arrepentidos y personas que tú siempre tienes que tener paciencia con nosotros y siempre nos soportas, siempre nos perdonas. Pero Señor, queremos realmente, como hemos recibido el mensaje, queremos realmente vivir en el Espíritu, buscarte para ser saciados de ti, no tener necesidad de estar buscando en otros lugares, saber que tú eres la fuente de vida y el pan de vida, el único que puede saciar nuestra vida, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, yo te presento a mis hermanos que han levantado su mano reconociendo esa necesidad. Señor, también te ruego para que tú les des la gracia para tomar decisiones en el hogar, tomar decisiones en su trabajo, tomar decisiones en su vida personal e íntima, tomar decisiones que tienen que ver con la búsqueda, la inclinación, la cercanía a ti. Sabemos, Señor, que esto no es fácil porque la carne se resiste y la carne quiere su parte. Pero nosotros declaramos que queremos ser de los que viven en el Espíritu, de los que viven y creen en tu provisión y en tu plenitud. Señor, queremos bramar como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, que si no beben se mueren. Así, Señor, nosotros queremos, oh Dios, clamar a ti para que esa fuente de agua viva y ese pan de vida sacie nuestra alma, nuestros espíritus, transforme y limpie nuestros corazones, purifique y santifique todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Ayuda, Señor, a mis hermanos, dales el ánimo y las fuerzas que ellos necesitan. Señor, queremos darte gracias porque sabemos que nos amas mucho, Señor, más de lo que nos podemos imaginar. Señor, yo sé que me amas. Yo sé que, Señor, soy tu especial tesoro. Sé, Señor, que tú nos amas, que somos valiosos para ti, que nadie nos puede tocar, porque el que nos toca es como si tocaría a la niña de tus ojos. En la palma de tu mano nos tienes esculpido. Señor, gracias por tu tremendo cuidado y amor perseverante hacia nosotros. Bendice y ayuda a mis hermanos. Sentía también en el tiempo de la alabanza, hermanos, que hay cargas. Antes hemos hablado de venid a mí los trabajados y cargados. Hay cargas, situaciones que pesan en tu vida, preocupaciones, temores. Pero sabes que todo eso Dios lo puede disipar y Él puede darte la paz que el mundo no da. Él puede darte la paz que todas esas circunstancias y situaciones personales piensas que no vas a salir de ellas, pero hay paz para ti de parte de Dios. Hay paz. Entonces, aquellos hermanos que queráis, que tenéis que dejar una carga al Señor, levanta tu mano. Amén. Amén. Pues vamos a orar por esas cargas para que puedas descansar. Señor, tú ves estas cargas, estas preocupaciones. Señor, a veces no podemos entender cuando alguien está luchando, porque no tenemos nosotros que luchar. Pero, Señor, nos identificamos con las cargas, nos identificamos con las luchas, nos identificamos con esos temores de nuestros hermanos, esas situaciones, oh Dios, difíciles, complejas, que solamente tú puedes, Señor, quitar y traer paz. Señor, Señor, mis hermanos experimenten esa paz, ese descanso en su alma,
sosiego y tranquilidad, sabiendo que tú eres el que puedes, Señor, oh Dios, quitar las cargas, el trabajo y las dificultades en el nombre de Jesús. Y también te damos gracias, Señor, por este culto. Te damos gracias por todas las bendiciones, por todo lo que nos has dado hoy. Agradecido, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad y por tu misericordia. Bendito seas. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, pues, como siempre suelo decir, trabajo tenemos, hermanos, para buscar a Dios y las cosas puedan cambiar. Amén. Bueno, tengáis buena semana, hermanos.